Transmitiendo desde el piso 102 del Corporativo Guerrero, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, código postal 80.000, y arranca Pelotas en Juego. El programa de opinión deportiva donde se habla de todo sin saber de nada. Mi nombre es Rod y hoy me acompaña a la distancia, otra vez y en cuarentena, Oscar. Bienvenido, Oscar. ¿Qué pasó, Rod? Aquí estoy con mi amiga Susana. Susana a distancia. Susana a distancia. Sí, pues mira, la verdad es que si ya lo estamos haciendo a la distancia, pues aquí en cuarentena ambos, porque lo del COVID-19 está un poquito grave, Sí, ¿no? grave en todo el mundo. De hecho, uno de los factores por los que no había grabado también es por todo este tema, ¿eh? Como bien sabes, a mí me cae gordo grabar solo, güey. No me gusta. Y pues ahorita que estamos en épocas de cuarentena y de encierro, pues no hay nadie que pueda venir a grabar. Y pues, me quedo yo solo y no había querido. Sí, ¿no? Pero bueno, Y también, pues obviamente yo creo que amenizando un poquito si nuestros amigos, los que nos escuchan, pues amenizándoles un poquito, ¿no? El encierro, esperar que pues generar contenido interesante porque sí, según me has platicado, hoy tenemos cosas muy sí, interesantes que ver, ¿no? tenemos algo muy interesante Escuchar y que platicar. es una historia muy, muy interesante, que es una de mis historias de esas que te encuentras y dices, wow. De hecho, con todo esto de la cuarentena, güey, y que no hay deportes, empecé a agarrar un hobby que tenía descuidado, la neta, el hobby de la lectura. Y estoy leyendo ahorita un libro muy, muy chingón. Se llama Los Amos de la Guerra. Es un repaso del intervencionismo de Estados Unidos en América Latina. Y pues ahí saqué la historia de hoy, ¿no? Pero pues como ya mencionábamos, el quick recap de la semana es que todo está cancelado. Ahorita no hay nada de deportes, absolutamente nada. Se ha como que querido reactivar el béisbol en Japón y están jugando con cubrebocas, güey. ¿Sí viste ese pedo? Bueno, he visto unos resúmenes ahí de postemporada, básicamente porque parece que por fin se le está haciendo a Villanueva como que empezar un poquito caliente. Pues también Roberto Ramos, que firmó con un equipo en Corea, también acaba de llegar allá. Entonces, pues al menos sigo hablando de beisbolistas mexicanos, ¿no? Y sí, sí hay deporte reactivado en algunos lugares, al menos en China. Sí. Creo que no sé si el fin de semana hubo un evento ahí de atletismo y pues parece que son buenas noticias, ¿no? Al menos en lo que respecta. Digo, la verdad es que en el mundo occidental todavía estamos a 3 o 4 meses de la situación en la que ahorita se encuentra China, es decir, ya pasó por Sí, todo el tema, bajaron, el pico de infección ya es muchísimo de menor. hecho todo esto empezó, bueno, la fase que estamos ahorita nosotros, hablando del caso concreto de México, se está viviendo en China en enero. Ya no son buenas noticias Creo que que, incluso hasta y sí, antes, ¿eh? incluso hasta antes. Y ya son buenas noticias que por lo menos se está reactivando pues la actividad normal en algunos sectores del planeta. Pero en general el deporte está detenido, ¿no? O sea, en lo que a nosotros nos importa, o sea, lo que es fútbol, béisbol, básquetbol, vaya, está todo parado. Ya se anunciaron que Juegos Olímpicos y Eurocopa se van a jugar hasta el año que entra. La Premier League está suspendida como mínimo para el 30 de abril. Y ya, eso es un resumen de lo que ha pasado. Ah, sí, Enrique Bonilla tiene coronavirus, presidente de la Liga MX. Tío Morza. Pronta recuperación al señor Enrique, un saludo. Sí, sí, que se encuentre bien. Forma parte del grupo vulnerable, no olvidemos eso. Nuestros mejores deseos para él y que se recupere pronto. También el día de hoy falleció la leyenda del fútbol mexicano Ignacio Treyes a los 104 años de edad. 7 títulos de liga. Y no fue No, no fue. no fue por la enfermedad, Nah. fue ya cuestión. 103 años tenía el señor, ¿no? Sí, ya era la edad, ¿no? Y ya es básicamente eso. Igual nuestras condolencias a la familia de Treyes. Y ojalá que se recuperen pronto de este golpe. Que pues casi pasa, ¿no? Todo lo que empieza termina.
Y ya acabado el resumen de la semana o de lo que ha pasado últimamente en el mundo del deporte, vamos con la historia, ¿qué te parece? Pues dale, a darle. Ok. Nosotros que tuvimos la suerte de nacer en este lado del mundo, en esta bella región llamada América Latina, sabemos que la historia de nuestros hermanos de Centroamérica es, bueno, y de toda América Latina en general es turbulenta, ¿no? Hoy te voy a hablar de la guerra del fútbol. Para empezar, este artículo fue escrito por Jaima Rodríguez Turiño y fue publicado el 12 de julio de 2019 en el portal de Sputnik News. Todo el crédito para ella. Ok, y empezamos. Durante medio siglo el mundo ha creído que en Centroamérica se vivió una guerra cuyo detonante fue un partido de fútbol. El célebre periodista Ryszard Kapuscinski tituló así una de sus crónicas sobre el conflicto de 1969 entre Honduras y El Salvador. Y así lo conoció el mundo, pero obviamente las cosas del enfrentamiento fueron otras. El conflicto de 1969 tiene sus orígenes verdaderos en la situación de desigualdad de estos dos países, tanto en aquel momento como ahora. La situación que quizás radica en que en la década de 1960 El Salvador era un país muy poblado, con poco territorio en relación con Honduras. Explicó a Sputnik Efraín Díaz Arribalaga, embajador de Honduras en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Por su parte, Domingo Santa Cruz... Se llama... Adelante. Se llama Sputnik. Sputnik News, sí. Está padre el portal, güey. Curiosamente... Sí, pero digo, la influencia de los rojos, ¿no? O sea, del comunismo. Sputnik. Sí. Por su parte, Domingo Santa Cruz, actual embajador de El Salvador en Venezuela, alegó que la causa principal hay que referirla a la crisis estructural en El Salvador y Centroamérica. Desigualdad y miseria. Por aquel entonces en El Salvador vivían 3 millones de personas y en Honduras 2.300.000 personas. Existía una enorme desigualdad por la presencia de una oligarquía terrateniente muy reducida. De hecho, también leí que Honduras en territorio es 5 veces más grande que El Salvador. Pero pues que haya muchas más personas viviendo en El Salvador que en Honduras. Y que así sigue más o menos el territorio. Bueno, el problema. Sí, pues bueno, El Salvador es el único país de América Latina, bueno, digo de Centroamérica, El Salvador y Belice, que no tienen acceso a los dos mares. Es cierto eso. O sea, estoy hablando del Pacífico y del Pacífico y el Atlántico. O sea, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá. Nicaragua y Panamá. Y sí, no, ya son. Esos países tienen. Sí, todavía Colombia es el único país de Centroamérica, digo de Sudamérica, y México también tienen acceso a los dos mares, pero fuera de ahí no tienen. Entonces es un dato de geografía curioso. 10 años antes había sido inaugurado el Mercado Común Centroamericano, el MCCA, que vino a aliviar la tensión de la oligarquía con el pueblo salvadoreño, dijo Santa Cruz, miembro fundador del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Desde 1931 El Salvador tenía una dictadura y una estructura sobre la tierra en la que el 1% controlaba el 43% de la tierra cultivable, lo cual llevó a una exclusión prácticamente total. Según comentó Díaz, esta clase había alentado desde inicios de la década de 1960 la migración masiva de muchos salvadoreños hacia Honduras, una solución que funcionó como válvula de escape a la escasez de tierras en El Salvador. El MCCA alivió un poco las tensiones internas, abrió las puertas a una contratación más o menos masiva, generó mano de obra aunque muy barata, sin prestaciones sociales, pero se agotó rápido, agregó Santa Cruz. Sí, básicamente estaba leyendo que en esas épocas la mano de obra centroamericana era casi esclava, ¿no? Vivían en condiciones muy precarias. No sé, bueno, me imagino que has de haber escuchado el término República Bananera. Sí, sí, ¿no? Repúblicas bananeras. Ahí. Pues tiene, o sea, no es una cuestión despectiva, pero realmente esos países se llaman así porque
Se fundaron, bueno, la parte industrial o comercial dependía mucho de las empresas bananeras que vendían, o sea, literal que sembraban plátano en Centroamérica y vendían los plátanos en Estados Unidos Sí, o en Norteamérica y los comercializaban. y no nomás plátano, Pero de ahí viene porque todo tipo de frutas y café, café, café que era la principal sí, muchas, exportación de muchas El frutas Salvador. Sí. tropicales. Honduras contaba con un territorio mucho más extenso y podía ofrecer trabajo en los cultivos a muchos salvadoreños. Pero en 1962 el gobierno hondureño emitió una ley de reforma agraria que estaba orientada a una redistribución de los campos. Esto llevó al desplazamiento de muchos migrantes salvadoreños que se habían establecido como campesinos y que se vieron en la obligación de volver a El Salvador, lo que generó una cadena de conflictos sociales y presiones socioeconómicas. Se exacerbaron contradicciones entre la población salvadoreña y hondureña. Se fue desarrollando una especie de chauvinismo, todo lo cual llevó a que el MCCA se debilitara, dijo Santa Cruz. El mar, otro de los detonantes, como decías, ¿no? Según contó Díaz, otro problema era la necesidad de un espacio vital con salida al Atlántico, pues los salvadoreños debían cruzar territorio hondureño para tener acceso marítimo al otro lado del mundo. Ese día de expansión territorial prevalecía mucho en El Salvador, y también fue un detonante para esta aventura bélica que afectó a los pueblos de ambos países, e interrumpió un esfuerzo que las naciones centroamericanas venían haciendo desde 1960 con la construcción del mercado común centroamericano, recordó el ex diplomático. Del lado de Honduras, Díaz mencionó la sucesión de una serie de disputas fronterizas entre los países en la zona del Golfo de Fonseca, ubicado en una pequeña porción de la costa pacífica que comparten Nicaragua, Honduras y El Salvador. Aquí el problema principal era la salida de Honduras al Pacífico, lo que vino a complementar los roces, indicó el experto. La idea de una zona libre de comercio que uniría a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá quedó desplazada en el conflicto de 1969 y dejó tristes consecuencias para la región en las próximas décadas. Bueno, eso es más o menos los principales detonantes de esta guerra, de este conflicto bélico. Entonces, resumiendo, básicamente El Salvador quería aprovechar la cantidad de salvadoreños que estaban en Honduras y a través de esa guerra tener acceso al Atlántico, ¿verdad? Sí, más o menos eso. Entonces, Otro de los factores es que entonces la migración masiva de salvadoreños a el que Honduras. empezó, okay, el que empezó todo realmente fue El Salvador, Más o menos se puede en decir. teoría, ¿no? O al menos. Bueno, es que No. esos países sí son bien conflictivos, ¿eh? La verdad no. Pues es que sí, es que también ya sabes cómo pasan la cantidad de datos históricos, muchas veces depende del país que salió más beneficiado. Y en este caso, considero yo que fue Honduras, ¿no? Me imagino que fueron, porque pues, El Salvador hasta el momento no tiene acceso al Atlántico. Entonces, pues es normalmente la cantidad de datos históricos va a tener relación con el ganador del conflicto y por eso es que puede decir que la tendencia se diga a que fue El Salvador el que empezó todo el problema, pero pues bueno, o sea, es mutuo. creo Mutuo, que siempre. debe haber alguna influencia que tuvo Honduras al respecto, ¿no? Sí, y bueno, ahora vamos a pasar al fútbol, ¿no? Pues se iba a jugar la Copa del Mundo de 1970 en México y pues como iba a ser en México y México pues es históricamente el gigante de la CONCACAF y con 5 clasificaciones seguidas en un tiempo donde solamente pasaba un país en la confederación, pues se abría la puerta a que naciera otra selección a una Copa del Mundo que fuera. A Estados Unidos no le importaba en lo absoluto el fútbol en ese tiempo, ni a Canadá, entonces quedaba la puerta abierta para algún país centroamericano. Y ahí se llegó, ¿no? En este contexto se disputaron los 3 partidos de fútbol más tensos en la historia de los dos países. Estaba en juego la clasificación para el Mundial de México 70, y ninguna de las dos naciones había participado antes en una competencia mundialista. La tensión era inherente. O sea, el destino era tan caprichoso que puso estos dos güeyes por el partido, la eliminatoria por la Copa del Mundo, ¿no? Es correcto.
El 8 de junio de 1969, Honduras ganó el primer encuentro en Tegucigalpa 1-0, o sea, capital de Honduras. Y El Salvador devolvió el golpe Ujú. como local en una semana después en San Salvador con un resultado de 3-0. En ese tiempo no existían los marcadores globales, nada más para, para añadirle. Y se tuvo que jugar un partido de desempate, que estaba previsto para disputarse el 27 de junio de 1969 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Y las manifestaciones de violencia ya habían tenido lugar en los encuentros anteriores. El día del último juego de las gradas estaban divididas. A sabiendas de la situación, el gobierno mexicano ordenó la entrada de 5.000 efectivos militares que se colocaron en una franja entre las dos aficiones, a pesar de lo cual de las dos hinchadas terminaron enfrentadas. Finalmente, el equipo salvadoreño ganó su primera clasificación para el Mundial de México 70, y 3 semanas después ambos países entraban en guerra. El 14 de julio, El Salvador bombardeó Honduras, dando inicio al conflicto. La posibilidad de una invasión casi era impensable, y hasta tomó desprevenidos al gobierno y al propio ejército hondureño. De no haber sido por el importante papel de la Fuerza Aérea de Honduras, los resultados hubieran sido más catastróficos, señaló un diplomático. El conflicto de 100 horas, que fue conocido como la Guerra del Fútbol por el titular de una crónica del periodista polaco Ryszard Kapuscinski. El polaco fue uno de los pocos corresponsales extranjeros que estaban en la región cuando comenzó la invasión, y según contó, la primera bomba cayó en Tegucigalpa a las 6 de la tarde. Y esto es una narración, güey, está cabrona, ¿no? Del periodista. Una mujer corría por la acera gritando, mi hijo, mi hijo. De pronto enmudeció, y todo se sumió en silencio. Un silencio tal que la ciudad parecía muerta. Al cabo de unos instantes se apagó la luz y todo Tegucigalpa quedó sumida en la más profunda oscuridad, escribió el periodista. Retrató la contienda como algo absurdo donde los dos ejércitos usaban el mismo uniforme, llevaban idénticas armas y hablaban la misma lengua. Pues somos pueblos hermanos, güey, toda América Latina, al final. Sí, pues mira, nosotros en México realmente conocemos poco porque creo que a lo mejor no entendemos tanto el concepto porque hemos tenido pues poca rivalidad bélica con otros países de Latinoamérica realmente, o sea, si acaso Guatemala y la rebelión en Chiapas, pero fuera de ahí no hemos como que tenido ese, bueno, y Estados Unidos, no, obviamente, como Sí, vecinos, pero Latinoamérica es un país, es un continente que está lleno de historias bélicas entre sí. sí, fíjate, no nos Pues nada más aguantamos. hasta el momento sigue. Sí, no, pues, o sea, sí, todavía hasta la fecha ahí hay un polvorín entre Perú, Chile y Bolivia. Entre Argentina y Brasil también tuvieron su historia. Bueno, pues, o sea, realmente es una región muy conflictiva. No digo, no a los niveles de la Europa de la Edad Media, Ah, no. pero pues sí, o sea, como bien dice el periodista, o sea, pues hablamos la misma lengua, prácticamente usamos los mismas, pues es casi la misma cultura, o sea, como se ve ridículo realmente, ¿no? O sea, si lo ves de esa perspectiva. Sí, de hecho nuestro origen es el mismo. Bueno, hablando de Centroamérica y México. De hecho, Centroamérica Sí, pues era el mismo país. era provincia mexicana hace 200 años, pero bueno. Para el escritor, Sí, pudieron ¿qué decías? No, que bueno, resumiendo un poquito la historia a tu comentario, cuando fue el primer imperio mexicano, ellos en Centroamérica vieron la oportunidad de la separación, pero pues Sí. nada más como dato Sí, histórico. nacimos juntos, prácticamente. Para el escritor, durante algunos días, Honduras y El Salvador fueron las estrellas de la prensa internacional. Los pequeños países del tercer mundo, del cuarto mundo y más necesitan derramar la sangre para tener la posibilidad de atraer el interés general. El conflicto que trascendió en estos dos países como la Guerra de 100 horas interrumpió las relaciones entre estos dos países vecinos por más de una década hasta la firma de una sentencia que definió la frontera. A partir de ese momento se volvieron a normalizar las relaciones.
La guerra terminó con la expulsión de miles de salvadoreños que volvieron a su país, donde había una crisis política muy grande. La reforma agraria se convirtió en una bandera del movimiento popular que llevó al estallido de un conflicto armado en El Salvador a fines de los años 60 que duró 12 años, recuerdo Santa Cruz. Además, significó la liquidación del MSCA. Interrumpió un proceso que, de haberse continuado, quizás hubiera preparado mejor a la región para afrontar la globalización, si hubiésemos consolidado el camino de la integración económica regional, indicó el experto hondureño. A 50 años de la guerra de 100 horas, Díaz asegura que los roces entre Honduras y El Salvador quedaron atrás, entre comillas, aunque hubo tiempo en que las heridas estaban abiertas. Hoy día las relaciones entre hondureños y salvadoreños es de pueblos hermanos, concluyó. Y bueno, esa fue la historia, más o menos. ¿Qué te pareció? Pues como, mira, siempre me ha parecido muy interesante cómo influye el deporte en general en términos de orgullo nacional o de identificación nacional. Digo, a final de cuentas la historia aquí resume que es muchísimo más importante o más relevante para la historia y para la vida de las personas y de los pobladores de esos países una guerra que un simple partido de fútbol. Pero pues sí, o sea, el catalizador que hubo en forma de una eliminatoria mundialista para un mundial que se va a jugar tan cerca de tu casa, porque es el mundial más cerca que han tenido realmente Sí. también, en términos geográficos y en términos reales. Pues Honduras terminó yendo a España Sí. 12 años después, y de hecho El Salvador en ese Mundial de México estuvo en Estuvo el el grupo de grupo con México y México. fue una participación pues desastrosa para usar una palabra no tan ofensiva. Bueno, también se entiende que es un país debutante, es un fútbol que no está tan desarrollado como el que estamos acostumbrados a ver aquí en el norte del continente o en el sur. Y, y ya, pues, o sea, 3 partidos, perdieron los 3, recibieron 9 goles y no anotaron ninguno. Incluía ahí una goleada de 4-0 recetada por México. Y esa fue la aventura del Salvador en la Copa del Mundo de México 70. Honduras, pues últimamente ha tenido, bueno, está viviendo vivió su etapa, su época dorada. 2 mundiales en 3 posibles. Sí, sí, la época dorada de Honduras, que yo creo que ahorita están en reestructura y al menos, bueno, hablando del fútbol centroamericano, yo creo que se vienen años un poquito oscuros porque no le veo más fuertes ahorita a las selecciones del Caribe que a las de Centroamérica. Sí, Pero bueno, será tema de otro análisis, ¿no? O sea, algo más reciente. Pues quería agregar un poquito un dato curioso, Rodo. O sea, no sé si alguna vez te ha tocado escuchar cómo las selecciones nacionales, tanto, bueno, al menos en esta situación de fútbol, pero hay otros deportes en los que se han convertido como en una representación del ejército sí, y es como una manera de tener bragging rights, o sea, de derechos de burlarse del otro país. Y a final de cuentas, digo, es deporte y es una resolución pacífica de conflictos, pero como que se ha convertido en un poquito como que en un anticatalizador de guerras, sí. ¿no? O De sea, hecho, hay mucha gente. como, Está la teoría esa que dice que el fútbol y el deporte en general son representaciones modernas de la guerra. Y que por eso afloran en nosotros cuando hay un encuentro de selecciones nacionales, aflora en nosotros el sentimiento nacionalista y el querer ganar a como de lugar, ¿no? Pues es una cuestión de honor, de orgullo, ¿no? sí, y ahora cada vez más que el mundo está tan conectado, que realmente los objetivos se han convertido tanto en comunes como en particulares y al menos yo siento que a diferencia de hace unos 20, 30 años, la figura de los países se ha debilitado por una cuestión social, cultural. Sí, o sea, A lo mejor nosotros no lo vivimos en un mundo sentimos súper tanto, pero en conectado. Europa, por ejemplo,
ahorita. Sí. ¿Qué decías? Sí, o sea, que, bueno, o sea, que realmente, pues siguen siendo, ¿no? O sea, siguen siendo representaciones del orgullo nacional y pues que aún todavía representan como que esas fricciones. Gracias a Dios, ya las guerras en sí no son tan comunes ni tan relevantes ni tan problemáticas como lo eran Hace antiguamente. 50 años. Pero pues bueno, o sea, sí, estamos hablando de 50 años, ¿no? Y imagínate que no ha habido una guerra relevante en ese sentido en Latinoamérica en unas buenas décadas. Pero bueno, en fin, no es como que lo esté deseando. No, no, para Ojalá y nada, no, no. y la verdad es que Pues sí. la verdad es que las guerras sí son actividades y empresas detestables, al menos en una opinión personal. No, y tienes razón. Bueno, de hecho este año pues lo empezamos con el temor de una tercera guerra mundial. Ya ves que al vecino del norte le encanta eso de ir a pelear por la libertad. Land of the Free, Home of the Brave. Yo creo que necesita un poquito de libertad de ese país que tiene unos cuantos toneladas de producción de petróleo. Sí, vamos a llevarle de la Pero bueno, en democracia. fin. Cuestiones políticas que en pelotas en juego pues no somos el espacio experto para Nada, debatirlas. de hecho traje colación Final de esta cuentas. historia, pues porque estoy leyendo ese libro que te comenté al principio, Amos de la Guerra, está muy muy padre. Y me llamó la atención nada más, y es una historia corta, como puedes ver. Y ya, no, es algo como para... También como para no dejar de hacer contenido, ya había parado a unas 2 semanas y creo que fue demasiado tiempo. Pero ya estamos de vuelta y ya. No, pues igual, Rod, ya sabes, un gusto platicar contigo siempre. Y como dices, o sea, yo espero que esta plática se vuelva un contenido ameno pues para personas que a lo mejor lo están pasando mal o están aburridas en su casa. No sé, espero que sea un pequeño bálsamo dentro de esta oleada de malas noticias que hemos tenido en este Sí, 2020. espero que lo hayan disfrutado, que estén tranquilos en sus casas, que estén todas sus familias bien, sus adultos mayores que son parte del grupo vulnerables, que también se encuentren bien. Pedazo de consejo nada más, bueno, pequeño consejo, amarren a sus abuelos o a sus papás si están viejitos, lo que sea. Como dato extra, ayer me tocó ir al Sams y de 100 personas que andaban comprando ahí, 70 eran viejitos. Así que por favor, manténganlos seguros, díganles que pues que no salgan, o sea, si hay personas a las que afecta este virus es a ellos. A ustedes no. A ustedes no les va a pasar absolutamente nada, pero igual quédense en su casa para evitar la propagación del virus. Y ya básicamente sería todo. Normalmente ahorita les dijera que si tomen no manejen, pero pues si quieren tomar, tomen. No No es salgan como nomás no salgan de su casa. en su casa. Y ya, algo que Y quieras. tampoco sí, igual que no se confíen. Muchas veces nosotros pensamos que por ser jóvenes o lo que sea no nos va a pasar, pero muchas veces tampoco sabemos qué cosas traemos escondidas, ¿no? Y a lo mejor no lo sabes, pero traes alguna cuestión renal o algún problema de salud escondido y eso te puede complicar, o sea, ¿para qué arriesgar y tirar los dados cuando las posibilidades no están tan a tu favor, Sí, ¿no? no, no Nada le jueguen al más. verga y ya. Sí, y digo, estadísticamente es muy probable que nos vayamos a enfermar una gran cantidad de personas porque porque así es una enfermedad de este tipo, o sea, nada más hay que tratar todo de extender, como dicen, extender la curva para que los servicios de salud sean Sí, suficientes. O sea, porque ese es el... precisamente lo que están viviendo otros países es que hubo una sobreexplosión de los casos y no tienen suficiente capacidad de atenderlo. Entonces, si lo vamos estirando lo más posible,
pues a lo mejor las capacidades del sistema de salud pues van a poder ser suficientes para que si te enfermas en 5 meses te puedan atender. Pero si te enfermas en un mes con toda la gente que se enfermó, a lo mejor pues no va a ser tan afortunado como para que te toquen, ¿no? No, y fíjate, de hecho estaban explotando sistemas de salud de primer mundo. Ahora imagínate el de México. ¿Qué llegaría a pasar si se enferman un millón de personas? Bueno, no creo que lleguemos a tanto, ¿no? 15.000 personas que se enfermen de una del coronavirus, o sea, México no tiene la capacidad para aguantar eso. Y ya nos vamos con esa idea. Afortunadamente, sí. Afortunadamente México es un país grande con mucha población y tiene un poquito de flexibilidad en el tema, pero aún así, como les decimos, no se confíen, no se confíen. Sí. Esto no es juego y aunque lo veamos un poquito lejos, pues las historias que se están platicando del otro lado del mundo no son nada No, bonitas. y en el otro lado del mundo estaban viviendo lo que estamos viviendo nosotros hace 2 semanas. Así que igual, cuídense mucho. Así que cuídense. No salgan de sus casas, cuiden a sus adultos mayores. Y ya, no recuerden que si tomen, queden en su casa, no hagan, no se muevan y listo. Mi nombre es Rod, nos vemos la que sigue.